Te gusta un chico, así que quieres lucir bien para él. Te levantas para mirarte al espejo y observas que tus ojos son cafés, tu cabello rubio y tu nariz angosta. No hay nadie igual a ti, tal vez parecido, y si lo hay, posiblemente sean tus padres o tus hermanos. ¿Te has preguntado el porqué de estas cuestiones? La genética tiene las respuestas. La genética estudia la forma en que los organismos vivos transmiten y modifican sus características, ya sean morfológicas, fisiológicas, bioquímicas o conductuales, de una generación a otra y trata de explicarlo. Conozcamos un poco de la historia de la genética. Surge con los trabajos de Mendel. Mendel era un monje austriaco que trabajó con chícharos. Su intención era explicar el origen de las especies. Después de 2 años de trabajos de selección, escogió solamente 22 variedades de chícharos. Mendel eligió deliberadamente características simples con formas perceptibles, como si el tipo de semilla era liso o rugoso, o si la planta tenía tallo largo o enano, etc. Y pudo expresar la transmisión de caracteres. Una de las primeras observaciones de Mendel fue que al hacer cruzas, las plantas heredaban elementos o caracteres de cada progenitor. Esto significaba que cada progenitor contribuye con un elemento, elementos que Mendel llamó caracteres diferenciantes precisamente porque diferenciaban a las plantas entre sí. Otra observación fue que si se cruzaban plantas con características diferentes, por ejemplo, si la semilla era lisa o rugosa, o el tallo largo o corto, la primera generación presentaba una de las 2 características de los padres y la otra parecía desaparecer, y al cruzar a esos hijos, en la segunda generación reaparecían. Así que Mendel sugirió que el carácter que aparecía de forma uniforme en la primera generación era el carácter dominante, y que al que desaparecía para después volver a aparecer era el recesivo. Así que lo que ahora conocemos como la primera ley de Mendel se refiere a la segregación de elementos durante la formación de los gametos, y su segunda ley se refiere a la herencia independientemente de los pares de elementos. Gracias al redescubrimiento de estas leyes, se comenzó a desarrollar la genética moderna. Hubo 3 líneas de investigación que sobresalieron. La primera fue la de Johansen. Según él, al tomar una semilla de frijol, ya fuera flaca o gorda, y hacerla germinar, en sus descendientes encontraríamos semillas de todos los tipos, no solo de la semilla original. Johansen también acuñó los términos gene, genotipo y fenotipo en 1909. El segundo descubrimiento fue por parte de Itz y Nilsson Hele, que establecieron la posibilidad de que más de un gene interviniera en la formación de un carácter determinado. La tercera línea, y la más importante, es la escuela morganiana, que revolucionó el modo de tratar los problemas de la herencia, y además establecieron una nueva metodología experimental. Se llamaba así por haber sido fundada por Thomas Hume Morgan, y trabajaron con las moscas de fruta. Sus descubrimientos más importantes fueron: 1. Esta escuela creó la teoría cromosómica de la herencia, que dice que los genes forman parte de los cromosomas, bastoncillos localizados en el núcleo de las células. Por lo tanto, los genes podían ser tratados como puntos específicos a lo largo de los cromosomas y saber su localización dentro de ellos. 2. Que la segunda ley de Mendel o ley de la segregación a veces no se cumple. Hay veces que ciertos pares de caracteres tienden a permanecer juntos en generaciones sucesivas y se dice que están ligados. Esto ocurre cuando ciertos caracteres son transmitidos juntos con más frecuencia que otros. 3. La distribución anómala de piezas de cromosomas. En algunas veces una pieza de cromosoma se desprende y se agrega a otro cromosoma, es decir, se transloca. Los genes no se alteran, pero su distribución sí, y puede ocurrir que si la pieza se ha insertado junto al cromosoma normal haya una duplicación. Entonces el individuo tiene los genes por triplicado, 1 en el cromosoma normal y 2 en la pieza translocada, o que el trozo de cromosoma se pierda en las divisiones posteriores y entonces habrá una deficiencia. Después del establecimiento de la teoría cromosómica de la herencia, se estableció la idea de que ciertos factores externos, como la radiación, pueden producir efectos sobre el cromosoma sin lesionar al resto de la célula en forma permanente. A esta nueva rama se le llamó mutagénesis. La mutagénesis. Ahora sería posible inducir las mutaciones a conveniencia y estudiar el gen individual
y su estructura. Müller fue quien hizo posible esto, exponiendo las moscas a radiaciones controladas en intensidad y tiempo. El efecto de la radiación era heredado y se podía seguir su pista. Müller también demostró que el esperma tratado con altas dosis de rayos X induce la aparición de mutaciones genéticas en una alta frecuencia. Se encontraron varios cientos de mutantes que fueron seguidos hasta por 4 generaciones. La contribución más importante de Müller fue establecer que los genes tienen una existencia física capaz de mutar por agentes externos y que su característica más importante es que estas variaciones puedan ser heredables. Biología molecular. Hasta 1945, el gene era considerado como la unidad fundamental de la herencia y se iba sabiendo cómo funcionaba y de su estructura. A principios del siglo se llevaron muchos trabajos acerca de los errores de nacimiento, errores que se deben a la ausencia de ciertas enzimas. En 1941, George Biddle y Edward L. establecieron la relación entre los genes y las enzimas trabajando con el hongo de pan, sometiendo la radiación a las esporas de la Neurispora crasa. Se produjeron mutantes que al ser analizados resultaban anormales. Aquellas cepas que no crecieran en un medio normal carecían de alguna enzima que impedía sintetizar el alimento. Si el producto común no podía obtenerse, entonces la ruta metabólica estaría siendo bloqueada en algún punto. Con estos estudios establecieron que los genes producen enzimas directa o indirectamente en la cadena metabólica de la síntesis de proteínas. Si existe una mutación que afecta a un gen en la cadena de síntesis, esta se bloquea y la vitamina o enzima no se produce. El ADN. La siguiente pregunta era, ¿qué era el material genético y cuál era su estructura? Esta pregunta fue contestada por Seymour Benzer en los 50. Para Benzer había una estructura fina del material genético, con una unidad de mutación o mutón, una unidad de recombinación o recon y una unidad de función o cistrón, término que él mismo introdujo. El ADN fue descubierto en 1869 por Friedrich Nietzsche. Este químico había usado la pepsina para digerir las proteínas que contenía la pus y notó que había elementos con fósforo que no lograban ser digeridos por la enzima. En 1914, Fuelgen inventó la tinción. Gracias a esto, logró visualizarse el material contenido en el núcleo. El ADN era descartado como la molécula de la herencia por su sencilla estructura, ya que está formado por 20 moléculas básicas, pero en 1944, gracias a los experimentos de Avery MacLeod y McCarthy, se pudo comprobar que el ADN es la molécula portadora de la información genética, a excepción de algunos virus donde es contenida en el ARN. Ya en 1920 se supo que el ADN contiene 4 bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina, que no necesariamente se encuentran en iguales proporciones dentro de la macromolécula. Sin embargo, Chargaff encontró lo que denominó como la regla de equivalencia. El número total de unas era igual a la de otras, adenina igual a timina y guanina igual a citosina. Y James Watson y Francis Crick dedujeron el modelo de la estructura tridimensional del ADN. Postulaban que el ADN es una cadena de 10 nucleótidos por vuelta. Las 2 cadenas se enroscan hacia la derecha y son antiparalelas. Los anillos de las purinas y las pirimidinas se apilan como planos perpendiculares al eje principal de la molécula. El plano de la desoxirribosa forma el esqueleto de la cadena con su fosfato esterificado. Las bases se orientan hacia el interior de la cadena y en cada residuo las 2 cadenas polinucleótidas son mantenidas juntas por la formación de enlaces de hidrógeno. Entre una purina de una cadena y una pirimidina de la otra, opuesta a cada adenina de una cadena, existe una timidina en la otra, y esta misma relación de complementariedad existe entre la citosina y la guanina. Ahora, ¿cómo se transmiten los genes? Mendel concibió la idea de que los genes son particulados, es decir, que cada uno de nosotros hereda un gene de su padre y uno de su madre. Estos 2 genes pueden ser iguales y entonces decimos que se trata de un homocigoto. Por otro lado, pueden ser diferentes y decimos que se trata de un heterocigoto. Pongamos un ejemplo con el color de los ojos. Si una persona tiene ojos claros y uno de sus padres también,
podemos inferir que el otro padre debe ser heterocigoto con un alelo de ojos claros y otro de ojos oscuros, ya que si se mezcla con un gene para ojos claros con otro para ojos oscuros, se dice que el gene que sí se expresa domina sobre la expresión del otro, que sería un recesivo. Pero entre estos extremos existen las variantes intermedias, por lo que podemos dividir a la dominancia en tres tipos: la dominancia total, la dominancia parcial y la ausencia de dominancia. La última define a los genes como genes codominantes. Ahora vamos a la recombinación genética. Durante la meiosis, los cromosomas del padre y de la madre se aparean para posteriormente repartirse en las dos células que formarán los gametos. Durante ese apareamiento, los cromosomas intercambian información entre ellos de tal manera que se forman cromosomas que son una combinación de los cromosomas del padre y de la madre. Ocurrirá una recombinación entre esos genes. Entonces los cromosomas que formarán las células hijas tendrán complementos genéticos que no tenían sus padres. Estos gametos se llaman gametos recombinantes, en contraposición a los gametos parentales, que son los que fueron heredados por los padres. Durante la meiosis, los cromosomas se entrelazan para formar lo que se llama quiasmas. Este entrelazamiento significa un intercambio de material cromosómico entre los padres. Se ha encontrado que en algunas partes de los cromosomas las proteínas están en mayor proporción que en otras, y en esas zonas es menor la frecuencia de quiasmas y por lo tanto de recombinación. Las células que hasta ahora hemos considerado son las células que tienen a los cromosomas ubicados en el núcleo, y son las células eucariontes. Pero también hay otras que no tienen núcleo y son los organismos procariontes, que son haploides, o sea que para reproducirse una célula se divide en dos y da dos células hijas. Previamente en el ADN se duplica así que cada célula le corresponde una copia completa del genoma de la célula parental. Además, estos cromosomas tienen forma de círculo. En los virus la cantidad genética es mucho menor. Propiedades y funciones del gene. Otra de las propiedades del gene es que tienen dos propiedades fundamentalmente. Primero, su capacidad de autorreplicarse y de autocatálisis, y segunda, su capacidad de mutar, o sea, cambiar. Los genes producen proteínas, o dicho de otra manera, el producto de la actividad de los genes es la formación de proteínas encargadas de múltiples actividades dentro de la célula. Las proteínas son causantes de que un organismo presente características determinadas. Existen proteínas que necesitan participación de varios genes y genes que participan en la formación de más de una proteína. Existen tres tipos de macromoléculas: los polisacáridos, que tienen monómeros o azúcares, los polipéptidos, que están formados por aminoácidos, y los pironucleótidos, que es a donde pertenecen el ARN en la clase de los polirribonucleótidos y el ADN, que pertenece a los polidesoxirribonucleótidos. El ADN está formado por un esqueleto de fosfatos y azúcares. Cada azúcar está ligada a una base orgánica, compuesta de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y puede ser de cuatro tipos: adenina, timina, uracilo, citosina o guanina. Cada base orgánica de cada cadena se une a la otra base de la otra cadena mediante un enlace o puente de hidrógeno. Guanina y citosina se unen mediante 3 enlaces de hidrógeno y adenina y timina mediante 2. Las bases de una cadena se complementan con las bases de las otras y cada 3 bases forman un codón. La secuencia de estas bases dentro de un segmento es precisamente la información genética. Entonces decimos que la información genética está codificada por la secuencia de bases. Los genes codifican para proteínas. De esta manera, la información contenida en el ADN tiene que ser transcrita a ARN. Una adenina se aparea con un uracilo que sustituye a la timina y una guanina por una citosina. El resultado es el ARN mensajero, que será traducido en una proteína. El ADN tiene 4 tipos de bases en codones, que nos dan un total de 64 combinaciones que tenemos que traducir en los 20 aminoácidos presentes en las proteínas. 61 codones codifican aminoácidos y los 3 restantes indican el término de la síntesis. Este es un código universal. En los procariontes la transcripción y traducción se efectúan en el mismo lugar, mientras que en los eucariontes estos procesos están separados. El ADN junto al ARN y las proteínas forman la cromatina. Cuando se va a iniciar la división celular de los nucleosomas, se superempaquetan formando cromosomas.
También existe la transposición, que es la movilidad que poseen ciertos genes dentro del genoma celular de un organismo. Se ha clasificado varios, que son secuencias de inserción, transposones y ADN extracromosomal. Por último, hablemos sobre la mutación y en qué nos ha ayudado la genética. A los cambios en el genotipo se le llama mutación y al producto se le denomina mutante. Este término incluye una multiplicidad de fenómenos como cambios físicos en los genes, cambios cromosómicos estructurales y cambios en el número de estos. Podemos dividir a las mutaciones en macromutaciones y micromutaciones. Un ejemplo de micromutación son las mutaciones puntuales, que son causadas por sustitución, adición o eliminación de nucleótidos dentro de una sección de gene, de ADN o de ARN. Existen dos clases de mutaciones puntuales, la transición y la transversión. Las transiciones son el reemplazo de una purina por una purina o de una pirimidina por una pirimidina. Producen una mutación en el cual una proteína tiene un aminoácido sustituido por otro. Es transversión. Es la sustitución de una purina por una pirimidina y viceversa. Son causadas por compuestos como la acridina y forman proteínas que no son similares a la original. Mutaciones estructurales en los cromosomas. Estas mutaciones pueden ser de varios tipos, por pérdida o ganancia de alguno de los genes en el cromosoma o por cambios debidos a una alteración en el agrupamiento de los genes. En los cambios numéricos se puede alterar el número de cromosomas por aneuploidía, que es la falta de uno o más cromosomas en el juego normal. Por ejemplo, el síndrome de Turner, o poliploidía, que produce organismos con dos o más juegos de cromosomas. Y en los cambios por alteración, estos cambios son causados por el desplazamiento o translocación, que indican que una parte de cromosoma se adhiere a otro cromosoma diferente o que haya intercambio de secciones entre dos cromosomas. También por inversiones, que indican que alguna sección giró sobre su propio eje en 180 grados y originó una inversión en la secuencia de genes. Ahora sabemos que básicamente la tarea del gene es construir los organismos. Sabemos que el genotipo designa el acervo genético de un individuo o una especie y el fenotipo su apariencia. ¿Pero de qué ha servido la genética? Pues la genética en la ganadería, por ejemplo, ha logrado que algunos animales mejoren su producción de crías, simplemente haciendo mejoras genéticas a través de la introducción de hormonas de otros organismos. En la industria alimentaria, desde la utilización de levaduras para cervezas dietéticas hasta el aumento de aminoácidos en los alimentos. En la agricultura se ha encargado de la producción de cultivos resistentes a las plagas de enfermedades y suelos salitrosos. En la medicina se ha producido a gran escala proteínas importantes, como la insulina, para el tratamiento de enfermedades, y otro avance importante se refiere a la elaboración de vacunas utilizando un virus conocido al cual se le insertan genes de los que diferentes anticuerpos para que el sistema inmune se defienda de los agentes infecciosos, aunque aún hay mucho que investigar en el campo de la genética.